Padres de sociópatas, psicópatas o personas que han cometido actos terribles, ¿cómo se sienten respecto a sus hijos? Trabajé como niñera para una familia durante 3 años. La niña tenía 9 años cuando comencé y el niño tenía 5. El niño es autista y estoy bastante segura de que la niña es una sociópata. La niña torturaba constantemente a su hermano con cosas que sabía que lo volverían loco. Esto no es el típico comportamiento de hermanos, ella lo llevaba a un nivel completamente infernal, hasta el punto en que él se arrancaba el cabello y se autolesionaba para tratar de que ella se detuviera. Pero, para empeorar las cosas, ella podía cambiar en un segundo y volverse dulce y amorosa, por lo que su hermano todavía la adora. Trataba a todos a su alrededor como objetos, y si no hacían lo que ella quería, o se desconectaba de la realidad por completo o los lastimaba. Ninguna cantidad de lecciones sobre cómo tratar a los demás con amabilidad le llega, y la expresión que pone en su cara cuando lastima a otros es aterradora. Se volvió tan mala para cuando cumplió 12 años que tuve que renunciar. La pubertad solo magnificó todo. Sus padres son muy indulgentes y la dejan salirse con la suya en todo. Ella no quiere ir a terapia, así que no tiene que hacerlo. Tengo miedo de lo que se convertirá cuando sea mayor. Adopté a un niño de 7 años hace unos 14 años. Fue la peor decisión de toda mi vida. Él era y es un sociópata. Miente, roba, lastima y engaña. Puede ser increíblemente superficialmente encantador, pero deja un rastro de destrucción emocional y física verdaderamente impresionante por donde quiera que va. Digo impresionante porque, a menos que hayas pasado tiempo cerca de esto, a menos que realmente entiendas cuán asombrosamente destructivo puede ser para la esencia misma de una persona, simplemente no lo entiendes. El psiquiatra durante la preadopción dio algunas advertencias en su informe. La trabajadora social, cuyo trabajo es conseguir que los niños sean adoptados, insistió enérgicamente, minimizando los informes del psiquiatra y asegurando que los informes de sus anteriores acogidas estaban sesgados. Ahora, entiende que no soy inexperto. Tengo otros hijos. He trabajado con niños con necesidades especiales. Pensé que estaba preparado, pero no lo estaba. Nada, y quiero decir nada, puede preparar a alguien para sufrir esto. Me cambió fundamentalmente como persona. Hizo lo mismo con todos los demás en la familia, de diferentes maneras. Mis amigos me dicen que soy menos extrovertido, más lento para reír y sonreír, menos propenso a confiar y, en general, demasiado indiferente y hastiado sobre todo. He desarrollado esto como un mecanismo de defensa para sobrevivir. Uno aprende rápidamente que simplemente no puede reaccionar emocionalmente a nada en absoluto nunca, porque se usará brutalmente en tu contra. Incluso cuando siendo adolescente, roba tu coche y te ignora cuando lo enfrentas en el camino mientras intenta escapar, te choca en el proceso y te lastima bastante. Y luego se va conduciendo mientras estás ahí tirado gritando. Y luego regresa horas más tarde, actuando como si literalmente no hubiera pasado nada. Incluso engañando a las autoridades para que crean que fue un simple accidente, a pesar del testimonio y de un testigo. Ha robado más cosas de las que puedo imaginar en casa. Consolas de juegos, dispositivos eléctricos, computadoras. Es indiscriminado. Ahora como adulto roba a los más indefensos solo para empeñar las cosas y pagar a su dealer para que no lo golpeen. Nunca ha mantenido un trabajo por más de 1 o 2 semanas, y eso solo 3 o 4 veces en su vida. Sobrevive manipulando y robando. Pero lo sabe todo y le dirá a todos y a mí, en detalle, cómo están haciendo todo mal y lo fácil que es ser rico. No parece ver la ironía de esto. Miente como la mayoría de la gente respira. Literalmente, cada palabra que sale de su boca es manipulativa y falsa de alguna forma. Uno aprende a esperar algo así de él. Nada en absoluto es lo que parece. La situación es horrible y él es horrible, pero lo amo. Pasé tanto tiempo y esfuerzo tratando de ayudar. Él devolvió el esfuerzo lastimando, manipulando, mintiendo y robando. No puedo evitar desear que tenga un accidente de tráfico, que terminen con su vida, lo ataquen físicamente hasta dejarlo en coma o que quede discapacitado. No puedo evitar sentirme como un ser humano horrible y pecador, a pesar de todo lo que ha hecho, por siquiera permitirme pensar esto. Pero lo pienso una y otra vez. Ya no vive aquí, pero cada vez que no hay nadie en casa, regresamos preguntándonos qué faltará o estará destrozado. No lo atrapan legalmente. Es apenas lo suficientemente inteligente y encantador como para incriminar a otros en su lugar y de alguna manera logra mantenerse fuera de problemas. Ha sido ajustado por antiguos amigos, investigado, etc. Pero hasta ahora ha logrado evitar repercusiones serias. Aunque no tengo ninguna duda de que eventualmente lo alcanzará. Espero que nadie resulte gravemente herido o muera antes de que esto suceda. Es una pesadilla constante. Poco a poco mejora a medida que nuestras vidas se separan, y con la increíble ayuda de amigos y familiares para establecer y hacer cumplir límites con brutalidad. Sin embargo, es una persona peligrosa. No tengo absolutamente ninguna duda de que un día podría despertar con un disparo o una herida de arma blanca.
La moraleja de la historia: si hay alguna señal, alguna sospecha en absoluto de que un niño no tiene capacidad de empatía, falta de remordimiento, sin desarrollo moral y es increíblemente superficialmente encantador, entonces corre, corre rápido, corre y nunca, nunca mires atrás. Simplemente aléjate. Soy la madrastra de un niño que creo que es un psicópata. Conocí a su padre hace 5 años y medio, y mi hijastro, vamos a llamarlo B, acababa de cumplir 2 años. Yo tenía mi propio hijo, conocido como E, que tenía 3 años. En ese momento, B acababa de empezar a tener rabietas. Nosotros, por supuesto, pensábamos que eran parte de una etapa, pensábamos que se detendría. La madre de B siempre había estado en su vida, pero nunca tuvo la custodia. Solo tenía visitas, que nunca eran regulares, pero lo veía al menos una vez al mes. No era una madre horrible, y aún no lo es, pero cuando vivía con alguien, delegaba todas las responsabilidades de cuidado infantil a esa persona. Además, en su familia hay antecedentes de bipolaridad. Todos hacen locuras, pero en su mayoría, son lo suficientemente buenos como para pasar dentro de los estándares sociales. Cuando B cumplió 3 años, continuó con sus rabietas, pero comenzó a hacer sus necesidades sobre cosas y sobre sí mismo en vez de ir al baño como venganza por ser castigado. Continuamos disciplinándolo con cosas simples como quitándole juguetes, pero aún pensábamos que era solo una fase. 3 meses antes de que cumpliera 4 años, el padre de B y yo nos casamos. También comenzamos a llevarlo a terapia. Lo mantuvimos en terapia por un buen tiempo, aunque solo parecía empeorar. Nunca había un día sin una rabieta. También lo inscribimos en un preescolar para niños de 3 años. Yo también trabajaba allí, pero no con él. Me sentía avergonzada porque constantemente hacía berrinches de gritos, golpes y patadas por cosas como usar el baño, lavarse las manos o guardar los juguetes. Su comportamiento continuó en el jardín de infancia. Su maestra creía que tenía trastorno por déficit de atención porque se negaba a prestar atención y a hacer su trabajo. Finalmente, le dijo a la consejera escolar que simplemente no quería hacerlo. Este es un problema continuo hoy en día. Luchamos constantemente por ello, y no solo con el trabajo escolar, sino con las cosas básicas de los niños: higiene personal, limpiar su habitación, tareas del hogar, ayudar en casa en general, etc. Ahora tiene 7 años y medio. Todavía tiene berrinches de gritos y rabia. Tengo que limpiar su baño constantemente porque cuando se enoja, entra y hace sus necesidades por todo el suelo y la cortina de la ducha. Simplemente hemos renunciado a intentar que cambie. Miente constantemente sobre todo. Inventa grandes historias sobre todo tipo de cosas, desde cosas que no puedes hacer en un juego hasta decir que mi madre lo golpeó. Toma cualquier cosa que digas y la retuerce en su cabeza, luego te la lanza diciendo que lo odias, que quieres que muera o que quieres matarlo. También trata de manipular cada situación que puede y se sabe que roba, particularmente en la escuela. No importa lo que hagas, digas o intentes, discutirá contigo hasta que gane o piense que ha ganado. No importa lo que hagamos o a dónde vayamos, incluso si es solo para él, está infeliz. Siempre, siempre infeliz. Nunca ha sido tocado o abusado por nadie. Lo sabemos con certeza y, por si acaso, hemos hecho que su nuevo consejero lo evalúe. Nuestras familias no tienen un contacto prolongado con él por todas las razones enumeradas, pero mi madre generalmente se queda con él una noche cada 2 semanas. La razón por la que cuento esto es porque su último comportamiento terrible es de índole pervertida. La primera vez que estuvo solo con su Kindle, 15 minutos mientras mi madre lavaba la ropa, buscó cosas explícitas en YouTube y vio un montón de vídeos. Incluso trató de mostrárselo a su hermanita de 6 años. También intentó tocar repetidamente e inapropiadamente a nuestro pequeño S, de una manera nada agradable. Ya no se le permite estar solo con él. Actualmente está de regreso en consejería. Aunque no ha habido mejoría en meses y al consejero se le están acabando las ideas. ¿Cómo me siento acerca de él? Honestamente, no lo aguanto. Sé que solo tiene 7 años, pero ha destrozado nuestra familia. Mi esposo y yo somos personas completamente diferentes a las que éramos antes. Estamos cansados y estresados por la batalla diaria con él. Estamos tristes y agotados por nuestros propios sentimientos hacia él. Y nos sentimos culpables. Muy, muy culpables y profundamente impotentes. Mi esposo se siente especialmente mal, creyendo que nos impuso esta carga tan terrible a mí, a él y a ese. Este es un niño al que he amado con todo mi corazón. Diría que, en un momento, incluso lo amé más que a mi hijo, pero el conflicto constante, los gritos y el odio que destila han hecho que retire gran parte de ese amor. Soy una madre que se queda en casa. Lo cuido todos los días, todo el día. Continuaré haciéndolo, pero cuando cumpla 18 años, no estoy segura de lo que sucederá. Mi esperanza es que mejore, pero sinceramente ya no creo que eso ocurra. Tengo una prima que temo que pueda ser sociópata.
Supongo que gran parte de esto se debe a la forma en que fue criada. Su padrastro solía maltratar físicamente a su madre frente a ella. Este tipo de abuso duró años. El padrastro eventualmente se fue, pero no antes de obligar a la madre a pedir un préstamo de $20,000. Esa fue la única forma en que él los dejaría en paz. Cuando ella tenía 11 años, a su madre le diagnosticaron cáncer en etapa 4 y terminal. Los médicos le dieron 2 meses de vida, y ella murió 2 semanas después. En ese momento, yo vivía en el mismo hogar. Poco después, mi prima comenzó a atacar físicamente a mi abuela. Había desaparecido algo de dinero, un par de cientos de dólares para ayudar a pagar el funeral. Al principio, ella negó haberlo tomado, pero eventualmente se lo sacamos. Cuando todo esto estaba sucediendo, éramos solo 4 personas en el hogar: mi tía, su nuevo esposo, mi prima y yo. Cuando mi tía falleció, apenas había conocido a su nuevo esposo un par de años antes. Yo tenía 21 años en ese momento, así que, a petición de su madre, enviamos a mi prima a vivir con algunos familiares en otro estado. Las cosas no mejoraron. Ha habido un par de veces en las que ha desaparecido dinero, más de $1,000. Intimida a su prima menor hasta el punto de que ya no quiere salir de su habitación. Constantemente trata de manipular y crear conflictos entre sus nuevos cuidadores. Faltando a la escuela, intentando traer chicos y comportándose de manera inapropiada. Ahora vivo cerca y he hablado con ella, tratando de que se abra conmigo con algo de éxito. Creo que tal vez los niños como ella solo quieren ser escuchados, así que escucho. Además, le hice una promesa a su madre de que la cuidaría. Realmente espero que haga progresos porque simplemente no saben qué hacer con ella. Están hablando de enviarla a algún internado para niños problemáticos, lejos de aquí. Intento no hablar de estas cosas porque me molesta solo pensarlo. Me estresa cuando estoy en el trabajo. Solo necesitaba desahogarme, incluso si es con extraños en internet. Mi hermano está en la cárcel. Es adoptado, lo cual es importante solo porque me permite dormir por las noches sabiendo que no poseo el potencial que él tiene. Tiene trastorno por déficit de atención, trastorno negativista desafiante, es bipolar y muy agresivo. No tiene un diagnóstico legal de que es un sociópata, ya que fue encarcelado antes de cumplir 18 años, pero si buscas la definición, lo describe perfectamente. La primera vez que me di cuenta de eso, me dio escalofríos. Podría entrar en detalle sobre él, pero en resumen, lo odio. Es mi hermano, y sin importar cómo se unió a la familia, ese es un hecho. Pero después de que se comportó de manera pervertida con niños e intentó quitarle la vida a mi padre, dejé de hablar con él. Eso fue hace 5 o 6 años, ya perdí la cuenta. Ese chico arruinó a mi familia y me robó la infancia. En lugar de recuerdos felices, tengo los recuerdos de los policías de nuestro pueblo grabados en mi mente. En lugar de disfrutar mi niñez, tuve que lidiar con el hecho de que mi madre intentara terminar con su vida y de ver a mi padre venir a llorar conmigo cuando apenas era una adolescente. Lo peor de todo es ver a mis padres. Por todo lo que mi hermano me hizo, él era simplemente quien era, un sociópata manipulador. Para mis padres, él era su hijo y estaban haciendo todo lo que podían por él. Incluso después de que intentó atacar a mi papá, mi padre sigue siendo su mayor defensor y cree que puede cambiar. Es desgarrador ver eso. Sé que mis padres tienen emociones divididas según el día. Algunos días creen que está progresando y que verá la luz. Esos son los días más difíciles, ya que tengo que decidir si les recuerdo que los está manipulando para obtener lo que quiere o si debería dejar que tengan falsas esperanzas. Otros días sienten lo mismo que yo, que los ha llevado a la bancarrota, arruinado su futuro y hecho que se pierdan la vida de su hija relegada a un segundo plano. Yo no soy padre, pero tengo una hermana mayor que creo que podría ser considerada una sociópata. Ella ha destrozado a mi familia, nos ha lastimado físicamente, nos ha robado, nos ha mentido, entre otras cosas terribles. Mi madre, la mujer más amable del mundo, ha sido completamente devastada física y emocionalmente por mi hermana, Brandy. Brandy nació 8 años antes que yo, en 1981. Mi madre estaba casada con un alcohólico abusivo en ese momento, el padre de Brandy, Vic. Él desapareció poco después de que ella naciera y nunca más se supo de él. Sin embargo, mi mamá dice que ve mucho de Vic en mi hermana, que tenía una personalidad muy similar. Cuando Brandy tenía 5 años, mi mamá conoció a mi papá. Ella estaba extremadamente infeliz con la nueva incorporación a la familia y a menudo tenía ataques de rabia repentinos, arrojaba cosas a mi papá y se volvía físicamente violenta. Mi papá pensaba que solo necesitaba acostumbrarse a tener una figura masculina en su vida y que eventualmente se calmaría. Eso nunca sucedió. Poco después del 8º cumpleaños de Brandy, nací yo. Esto causó aún más problemas. Cuando tenía alrededor de 6 meses, ella comenzó a taparme la boca con las manos, cuando no estaba llorando, cuando estaba feliz, porque los bebés felices la disgustaban.
También comenzó a robar mis juguetes, mantas y chupetes, tirándolos a la basura. Mis padres empezaron a preocuparse mucho y la enviaron a terapia. No podían entender por qué actuaba de esa manera. Ellos son padres amables, amorosos y cariñosos, haciendo lo mejor que podían. Alrededor de ese tiempo, se enteraron de que iban a tener otro bebé, mi hermanita, que nació aproximadamente 1 año y medio después de mí. Cuando mi hermana pequeña cumple 1 año, Brandy le hizo daño hasta el punto de fracturarle el brazo. Mis padres estaban extremadamente asustados, frustrados y no preparados. Decidieron que sería mejor para ella vivir con mi abuela, a 2 horas de distancia. Desde los 10 hasta los 13 años, Brandy fue víctima de actos pervertidos por parte de mi abuelo postizo, hasta su muerte. Nos enteramos años después y mi mamá nunca se perdonó. Aquí es cuando su vida realmente comenzó a salirse de control. Ella comienza a robar, mentir, engañar, estar con cualquiera, entre otras cosas. A los 15 años, desarrolla un problema con el alcohol y las drogas. Es expulsada de la escuela a los 16 años. A los 18, tira a mi abuela al suelo y le roba su coche. Termina con un hombre que tiene más de 40 años. Chris se convierte en mi cuñado. Es un alcohólico, un delincuente, tiene problemas con el juego, es adicto, es un ladrón, básicamente una mala persona. Pero le tiene miedo a Brandy. Una vez me dijo que ella es malvada, una maldad que nunca quiere volver a experimentar. Actualmente está escondido con su hijo, quien también le tiene miedo a mi hermana. Queda embarazada a los 22 años. No le importó porque siguió bebiendo, fumando y consumiendo drogas. Mi sobrino nació ciego y tiene autismo. Ella nos contactaba cuando necesitaba algo, pero nunca podíamos encontrarla. Ella nos encontraba a nosotros, y siempre terminaba hiriéndonos. Ahora tiene 32 años. No tengo idea de dónde está en este momento. Mis padres tienen una orden de restricción contra ella y se han mudado. Siempre deja un horrible rastro de destrucción y dolor a su paso. Estafa a la gente por diversión y usa tanto a mujeres como a hombres. Estoy seguro de que probablemente haya desvivido a alguien en algún momento de su vida, o lo hará. Es bonita y extremadamente encantadora, hasta que tiene una crisis total. Ni siquiera sé cómo explicar la sensación que me provoca. Es un nivel de inquietud que nunca he experimentado con nadie más que con ella. Solo su sonrisa me hace querer vomitar. No estoy seguro si esto cuenta ya que es algo inverso, pero pensé en compartirlo. Mi madre es y era una completa psicópata. Supongo que debo aclarar varias cosas para empezar. La amo y creo que de alguna manera ella me ama. Más sobre esto después. No me refiero en el mismo sentido en que mucha gente dice que sus padres están locos, pero ella tiene literalmente una personalidad psicopática. Algo que la mayoría de las personas con las que discuto estos temas encuentran increíblemente difícil de comprender es la afirmación que hice antes: la amo y creo que en algún nivel ella me ama, lo cual es fundamentalmente contrario al modus operandi de un psicópata. No creo que experimente el amor o el parentesco como lo hacen la mayoría de las personas. Creo que ama a todos sus hijos como extensiones de su persona y solo en esa relación con ella misma experimenta alguna forma de amor, muy parecido a como ama a todos sus animales. Siempre ha tenido y sigue teniendo toneladas de mascotas. Son extensiones de su persona y, como tales, siente afecto por ellos siempre y cuando estén completamente bajo su control y no desafíen sus convenciones. Fui el segundo de 4 hijos y, por una razón u otra, terminé siendo el que recibió la peor parte de su abuso. La mayoría de las cosas horribles que hizo ocurrieron después de que se divorció de mi padre y se mudó a medio estado de distancia, pero mis primeros recuerdos de pasar tiempo con ella fueron de miedo. Recuerdo esconderme de ella en varios lugares de nuestras casas y patios, y tengo un recuerdo muy claro de desear que mi padre estuviera en casa casi todos los días. También debo mencionar que no todos mis recuerdos son horribles, hubo buenos momentos. De hecho, a veces ella era increíble. Era propensa a tomar decisiones impulsivas, lo que resultaba en cosas geniales como parques, adoptar mascotas y otras cosas al azar. Otra parte de vivir en una situación como esta que la gente simplemente no entiende es cómo puedes vivir en una condición tan horrible durante muchos años y no darte cuenta realmente de que hay algo terriblemente mal. Desde que era un niño muy pequeño, ella me golpeaba mucho, y claramente sabía que lo hacía menos cuando mi papá estaba en casa, pero no me daba cuenta de que era anormal. Pensaba que era porque yo era un mal hijo, que había algo malo en mí. No sabía que era abuso. Llegué a la realización en algún momento de mi preadolescencia, tal vez a los 11 años. Para entonces, regularmente me escondía debajo de mi cama con un cuchillo y me lo ponía en el cuello, deseando tener el valor para quitarme mi vida. Una de mis fantasías más queridas como niño mayor era que nunca había nacido. En serio, imaginaba lo absolutamente pacífico que sería la nada. Me encontré bajo mi cama nuevamente después de que ella comenzara a gritarme por no limpiar mi habitación. Terminó agrediéndome físicamente hasta dejarme en el suelo de mi dormitorio.
Después de que se fue, me rodé debajo de mi cama y miré entre las baratijas, juguetes y fotos que tenía amontonados allí, y comencé a darme cuenta de años y años de abuso y cuán poco normal era. Ese fue un punto de inflexión en mi crecimiento. Perdí una inocencia y confianza en la naturaleza de las cosas, aún tengo problemas con eso, y comencé a enfrentarla de cualquier manera que pudiera. Desafortunadamente para mí, ella tenía una vida de experiencia en manipulación. Terminé institucionalizado varias veces por portarme mal. Cosas como huir de casa o pelear con ella cuando intentaba lastimarme. Le gritaba o la trataba con desdén por cualquier cosa. Desde fuera, ella parecía una madre soltera con un niño infernal que era vil. Pasé de ser un ratoncito inocente de iglesia que hacía todo lo que ella decía a ser una manzana podrida. Ella también fue instrumental en mi pérdida de fe en Dios y en la religión. Me golpeó en el estacionamiento de nuestra iglesia y corrí adentro con la nariz sangrando para contarle todo al pastor de jóvenes. Le rogué por ayuda. Él me ayudó organizando una reunión entre ella y yo y sugiriendo que oráramos juntos más a menudo. Algún tiempo después, tuve una pelea con ella y su amigo. Nunca tuvo novios, solo eran amigos, y ellos me golpearon bastante, y luego llamaron a la policía. La policía me llevó a una institución. 3 días después de haber sido hospitalizado, finalmente pude hablar con mi padre, y él a su vez habló con el médico que me habían asignado. Se dieron cuenta de que podrían ser responsables de negligencia por no haber considerado mi historia y decidieron cubrirse las espaldas tomando fotos de los moretones en mi cuello y por toda mi espalda, actuando como si hubieran estado investigando mis denuncias de abuso desde el principio. Eventualmente, decidieron que mi historia era creíble y me liberaron con mi padre, con quien viví desde entonces. Me fui, al igual que mi hermano mayor antes que yo. Él se fue a los 13 años cuando comenzó a cuestionar su locura. Después de que me fui, mi hermana menor fue la siguiente en ser blanco de los abusos, y se fue a los 16 años, fue legalmente emancipada. Luego, el abuso recayó sobre mi hermana más joven, que, lamentablemente, nunca conoció realmente a mi padre ni lo que era vivir en los buenos tiempos, y aún hoy no comprende del todo lo que todos vivimos. Han pasado muchos años desde entonces, y he descubierto muchas cosas sobre ella que no sabía en ese momento. Essie ha sido dependiente de una cosa u otra durante casi todo el tiempo desde que se divorció. Desde drogas, su favorita son los medicamentos recetados, hasta vino, robos en tiendas y quién sabe qué más. Todavía la amo, pero es un amor templado que la mayoría de la gente no entendería. Ni siquiera hablo con ella en esta etapa de mi vida. Hasta el día de hoy, ella realmente no asume ninguna responsabilidad por sus problemas o comportamientos. Realmente, esa ha sido la parte más frustrante de todo. No puede asumirla porque no tiene ningún concepto de su propia culpabilidad. De hecho, usa las cosas que ha hecho para absorber la atención y manipular a las pobres almas que se cruzan en su camino en su ingenuidad. En el momento en que se dan cuenta de lo que es, los deja perecer como un saco de basura y, por lo general, de las formas más deplorables. Solo para presentarse a sí misma como la víctima de los eventos a cualquiera que la escuche. Ha habido algunas veces en que ha intentado acercarse a mí, y he logrado sacar de ella disculpas marginales, pero siempre veladas con alguna excusa o falta de sinceridad. Como me siento acerca de todo esto se puede resumir así: fue muy difícil, fue absolutamente oscuro. A través de la oscuridad he desarrollado un contraste y una sabiduría que muchas personas no tienen, y lo más importante, me he dedicado a ser una persona honesta y amorosa a pesar de sus esfuerzos, quizás incluso en contra de ellos. Me ocurre al revés. Estoy convencido de que mi padre es depresivo y narcisista compulsivo, aunque todavía no ha sido diagnosticado. La historia comienza en 2007, cuando tenía 5 o 6 años, cuando mi papá estaba seguro de que mi mamá lo estaba engañando con otro hombre. Ese fue también el año en que nació mi hermano menor y el último año en que íbamos a vivir en nuestro antiguo apartamento. Mi papá no discutía mucho con mi mamá, ni intentaba hacer escándalo frente a mí sobre su escandalosa infidelidad. Estaba controlado en ese momento. Sin embargo, cuando toda nuestra familia se mudó a lo que iba a ser nuestra nueva casa en 2008, su narcisismo comenzó a apoderarse de él. Era una casa enorme, con 4 pisos, un piso de juegos en la azotea y un cine en el sótano. Además, en esa época se abrió su propia cuenta de Facebook. Empezó a publicar múltiples fotos de nuestra nueva casa y recibió cientos de me gusta. Además, ganó muchos amigos en Facebook, ahora tiene entre 2.000 y 3.000. En ese gran grupo de amigos, tuvo una reunión con uno de sus antiguos compañeros de clase. El antiguo compañero de clase era rico gracias a un negocio familiar, pero estaba sufriendo de cáncer. Era un hombre increíblemente amable. Mi padre empezó a pasar más tiempo con él y se vio atraído por la vida de los ricos. Mi madre pudo haberse sentido más descuidada en ese momento porque él pasaba menos tiempo con ella y ella no era realmente sociable con los demás. No como mi padre. Eran como polos opuestos.
Mi padre entonces comenzó a tomar fotos de mi hermano y de mí a principios de 2009 y a publicarlas en Facebook. Al principio, a ninguno de los dos nos importaba mucho, porque éramos ingenuos y jóvenes. Obtuvo muchos más me gusta gracias a las fotos de mi hermano y de mí, y su afición por tomar fotos se volvió obsesiva. Además, el matrimonio de mis padres se deterioraba cada vez más. Mi padre empezó a culpar a mi mamá por engañarlo, y mi mamá culpaba a mi papá por ser excéntrico. Saltando a 2012, en algún momento de enero, mi mamá llegó tarde a una cena con su familia, 2 horas tarde, para ser precisos. Mi papá estaba tan enojado con ella mientras los tres, mi hermano, él y yo, esperábamos en nuestra casa para tomar el auto y viajar. Cuando ella regresó y se subió al auto de papá, él explotó contra ella con groserías, acusaciones de su infidelidad y dijo que iban a divorciarse. Yo tenía 10 años en ese momento, estaba en el asiento trasero del auto. Escuché toda la discusión y comencé a llorar muy fuerte. Al final fuimos a la cena familiar y todos actuamos como si nada hubiese pasado. Durante los siguientes 11 meses, ninguno de mis padres presentó un trámite de divorcio. El evento más grave ocurrió el día después de Navidad en 2012. Mi abuela, por parte de mi mamá, organizó una cena en su casa, con la familia de mi tío, de 4 personas, y nosotros 4. Mi papá estaba borracho en ese momento y extremadamente deprimido, aunque yo no lo sabía en ese momento. Bebió mucho esa noche, no es alcohólico, y no habló mucho. El perro de mi otra tía estaba en la casa también, y al perro le encantaba estar al lado de mi papá. A menudo gemía en su dirección, y mi papá solía darle comida para comer. Es un perro pequeño, como un caniche toí. Esa noche, mi papá le dio un hueso de pollo. Mi mamá lo vio dándole el hueso al perro y le dijo que se detuviera, porque podría ahogarse con él. Mi papá entonces se quebró por completo y perdió el control. Empezó a gritar y romper sillas y mesas. Mi abuela estaba asustada por su vida y comenzó a gritar y llorar. Mi tía intentó calmarlo, pero no cedía. Mis 2 primos, mi hermano y yo estábamos en la habitación de mis abuelos viendo televisión en ese momento. Y todos podíamos escuchar los gritos y el llanto, pero ninguno de nosotros quería salir porque estábamos demasiado asustados. Mi tío entonces trató de detener físicamente a mi papá para que dejara de romper objetos y de gritar, pero mi papá estaba en buena forma física ya que tenía un trabajo que requería estar en buena forma. Detuvo fácilmente a mi tío y continuó gritando sobre cómo mi mamá lo había engañado y cómo lo rompió. Luego agarró a mi madre del brazo y comenzó a estrangularla, casi dejándola sin respiración. Mi tía amenazó con llamar a la policía, y él dejó de poner sus manos sobre el cuello de mi mamá y salió corriendo por la puerta. Mi abuela seguía llorando en ese momento, y todos intentaron consolarla. Mi tía salió e intentó encontrar a mi papá durante ese tiempo. Mi padre se fue de casa después de eso y, unos días después, mis padres presentaron un trámite de divorcio. No estoy orgulloso de mi hijo. Este sábado, mi hijo cumplirá 18 meses sobrio. Finalmente tiene un trabajo que no le conseguí yo, pronto se mudará a su propio apartamento, y no ha faltado a una sola cita con su terapeuta. Ha hecho todo lo que esperarías de un joven precoz que pasó por un mal momento después de encontrarse con una mala influencia en particular. Él tiene 29. Este es el punto en el que se supone que debo decir que, sin embargo, estoy orgulloso de él por haber cambiado su vida, haber dejado las drogas y la calle, mantenerse fuera de problemas y actuar como un adulto responsable, o al menos un adulto que entiende el significado de la palabra responsable. Tal vez debería hacer una referencia al hijo pródigo y matar un ternero gordo para él. Eso es ciertamente lo que se espera de mí. Eso es ciertamente lo que mi hijo espera de mí. Quiere, exige, elogios y perdón y una fiesta, que lo abrace y le diga que todo está bien. Me exige que le diga lo orgulloso que estoy de que haya hecho algo con su vida. Pero no lo estoy, porque no lo ha hecho, ni lo más mínimo. Su madre y yo le dimos todas las oportunidades que pudimos. No espero ningún elogio por eso, porque a diferencia de mi hijo, no espero elogios por hacer lo que se supone que debes hacer. Ella y yo trabajamos duro para darle un hogar amoroso, estable, cómodo y de apoyo. Nos involucramos en su escuela, lo introdujimos en la música, en la medida en que 2 personas pueden hacerlo. Su madre era una excelente chelista, y en los deportes y la cultura, le dimos comidas saludables. Jugamos con él, gracias a él, estuvimos en la mejor forma física desde nuestros 20 años, y lo dejamos tropezar, caer, cometer errores y volver a levantarse. Empezó a robar en tiendas a los 15 años. La primera vez que lo atrapamos, lo llevamos físicamente de regreso a la tienda, lo obligamos a devolver la copia de Grand Theft Auto y a disculparse, y ofrecimos pagar por cualquier daño. La segunda vez que lo atrapamos, esta vez con un par de zapatos, hicimos lo mismo. La tercera vez, comenzamos a ir a terapia familiar. La terapia pareció ir bien y, después de algunas sesiones, el terapeuta solicitó algunas reuniones individuales con él.
Después de 2 de esos, la policía llamó a nuestra puerta, porque el maldito había inventado una historia sobre cómo éramos una secta religiosa que lo abusaba durante el desayuno todos los sábados, y el tonto terapeuta realmente le creyó. Predominaron las mentes racionales, despedimos a ese terapeuta y pasó por 6 más en otros tantos meses, hasta que finalmente no pudimos encontrar a nadie que lo aceptara como paciente. A los 16 ya bebía. Luego encontramos hierba en su dormitorio y en el nuestro. Empezó a dejar agujas y cosas de ese estilo donde sabía que eventualmente los encontraríamos, solo para molestarnos. Lo sé porque él lo dijo, con esas mismas palabras. Tuvo su primera intervención y su primera internación a rehabilitación ese año y su primera recaída. Tuvo que repetir un año de secundaria a los 17, lo que significaba que ahora era el cabecilla de un grupo de otros jóvenes en mal camino, que lo veían como un mentor que podía conectarlos con cualquier basura que quisieran. También estoy muy seguro de que empezó a tener una relación con una de las hermanas menores de su pandilla, que era demasiado joven en ese momento, pero no tenía nada en que seguir más que mis propios instintos, así que todo lo que podía hacer era decirles a sus padres que la vigilaran. Nunca se presentaron cargos y la familia nunca volvió a hablarme después de eso, pero sacaron a sus 2 hijos de esa escuela, y mi hijo estaba furioso conmigo por atreverme a no dejarlo continuar cometiendo sus actos atroces. Más tarde decidió cometer otro de sus actos malvados. Mientras estuve fuera, pasó una noche inusual en casa y comportándose lo mejor posible. Después de que su madre se fue a dormir, él la siguió hasta su dormitorio. Llevó un objeto punzocortante consigo. Entró sigilosamente en la habitación, la amenazó y luego se aprovechó de ella. No sé exactamente qué pasó después. Sé que ella peleó. Sé que la atacó. Sé que ella se escapó y se encerró en el baño antes de que él pudiera atraparla. Sé que rompió la ventana y gritó pidiendo ayuda. Tuvo suerte de que la ambulancia llegara hasta ella antes de que perdiera la vida. También la policía pudo atraparlo. Sé que si hubiera estado en casa, o si lo hubiera atrapado, lo habría desvivido con mis propias manos. El Estado juzgó a mi hijo como adulto. Él se declaró culpable, pero solo después de hacer que su madre testificara y sonriera todo el tiempo. Ella se divorció de mí un mes después de su sentencia. Yo me parecía demasiado a él. Se quitó la vida un año después. Mentiría si dijera que no lo culpo por su muerte, porque absolutamente lo hago. Estaba sobrio cuando fue a su habitación, sobrio cuando se armó con un arma, cuando se subió encima de ella y la atacó. Cuando cometí el error de visitarlo después de que ella terminara con su vida, él se rió y me preguntó cómo se sentía que un idiota se llevara a tu esposa. Lo dejaron salir después de cumplir 3 años. Pasó los siguientes 6 años en la calle, entrando y saliendo de rehabilitación, viviendo en los sofás de otras personas, y cada 6 meses aproximadamente me honraba con una llamada telefónica exigiendo dinero. Eventualmente, me negué a hablar con él a menos que fuera para llevarlo de regreso a rehabilitación y dejé de hacerlo por completo después de que me robó la billetera. Hace 2 años, vino a mi casa con su tía, la hermana de su madre, y lágrimas de cocodrilo en los ojos. Fingió disculparse. Le cerré la puerta. En marcado contraste con la mala persona que es mi hijo y su vida, he visto a los hijos de mis amigos y colegas, aquellos que todavía me hablan, claro está, convertirse en doctores, abogados, académicos y emprendedores. He visto a algunos formar sus propias familias. Y hasta los que han tenido un comienzo difícil o que han tropezado y caído, han logrado levantarse de nuevo o siguen adelante con valentía. No tengo más que respeto por ellos. Mi hijo ha fingido reformarse antes. Incluso se ha convencido a sí mismo 1 o 2 veces. Pero siempre recae, siempre vuelve a sus viejos hábitos, siempre encuentra nuevas formas de decepcionar, siempre lastima a otras personas por su propio beneficio a corto plazo. Cuando vuelva a caer, cuando vuelva a lastimar a alguien más con su incesante basura, no estaré allí para recoger los pedazos. Estoy harto de él. No estoy orgulloso de mi hijo. Lamento haberlo traído al mundo.